¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Canal Tributario MX, su amigo Víctor Gumaro Correa Ortega, para efecto de continuar con algunos temas muy importantes, relevantes, centrales en nuestra vida, tanto profesional como académica, y compartir a través de estos medios de comunicación precisamente las novedades, los aspectos más relevantes de la defensa. Y para este caso precisamente vamos a abordar el tema de la importancia de la jurisprudencia y de la doctrina en la defensa fiscal actual. Entonces comenzamos a hablar de este tema y espero que estén con nosotros. El tema que vamos a plantear el día de hoy es precisamente la importancia de la jurisprudencia y de la doctrina en los aspectos de la defensa, pues parece ser uno de los pilares más importantes, sobre todo en los aspectos que tienen que ver con preparar nuestro litigio. Siempre que me ha tocado a mí participar en firmas y ahora con una propia firma también en el aspecto del litigio de carácter fiscal, pues qué aspectos cuidar, cuáles son los puntos más importantes que quisiera transmitir para una defensa estratégica, para sobre todo citar adecuadamente, tener una argumentación en los tribunales, diríamos exitosa para obtener un resultado favorable y representar adecuadamente en los casos fiscales estas sobre todo alternativas que tiene un contribuyente para una adecuada defensa. Hay que recordar sobre todo que la autoridad fiscal tiene dos facultades centrales, ¿sí? Facultades de gestión tributaria y facultades de comprobación. Entonces, ¿estas dónde están fundamentadas? En el Código Fiscal de la Federación. Es decir, tenemos procedimientos precisamente de índole gestión tributaria y otros de comprobación o de investigación, de los cuales derivan estos procedimientos que serían estos, vamos a decir, cadena de actos procedimentales que culminan con una resolución definitiva con la cual están determinando una situación jurídica concreta a un contribuyente. Es decir, cuando hablamos de una auditoría fiscal, cuando hablamos de una revisión de gabinete, cuando hablamos de una revisión electrónica a un contribuyente, que ahora a través del buzón tributario sabemos que puede llegar a partir de aquí cualquiera de estos actos de comprobación de carácter fiscal y que nos van a llevar a activar un procedimiento en el cual, tanto en ese procedimiento hay que hacer entrega de documentación, de información, de contabilidad, de todos los elementos que tengamos de un ejercicio que nos están llevando a cabo la revisión y evidentemente una vez llevado todo el procedimiento a también conocer cuáles son las situación final, la situación jurídica definitiva que en el aspecto administrativo tuvo un contribuyente, es decir, si tuvo una resolución definitiva que determina un crédito fiscal y que tiene 30 días precisamente para llevar a cabo su defensa. Entonces, a partir de ahí, en materia federal precisamente, tendría que el contribuyente estar asesorado plenamente para efecto de implementar la mejor estrategia de defensa que pueda tener y evidentemente poder interponer, en este caso en la materia fiscal federal, tenemos que se puede interponer el recurso de revocación en línea. Sabemos que está previsto también en el Código Fiscal de la Federación el recurso de revocación en línea, el cual es una de las vías que también tiene el contribuyente para efecto de en estos 30 días impugnar la resolución y evidentemente todo el procedimiento que le hayan llevado administrativo por vicios propiamente en ese procedimiento, siempre y cuando hay que recordar que esos vicios de procedimiento trasciendan al sentido de la defensa y tengan una importancia relativa en la resolución que se emita por la autoridad. Es decir, ya sabemos ahorita que hay vicios que se denominan no invalidantes. Es decir, si vemos que hay vicios porque no se comunicó correctamente por ejemplo, un número de celular o porque no hubo un orden en que se identificaron
los auditores en una visita domiciliaria, pero esto puede llevar a una implicación precisamente de que no trascienda el sentido de la resolución y no afecte las defensas del particular en ese sentido, entonces estaríamos en presencia de un aspecto que viene previsto precisamente en la Ley Federal del Contencioso Administrativo como una ilegalidad precisamente no invalidante. Es decir, aquellos aspectos que si bien son vicios de procedimiento, pero que no trascienden y que al final del camino nos van a dar la razón de ser fundados, pero inoperantes nuestros argumentos de defensa en ese aspecto que podamos interponer. Entonces hay que tener mucho cuidado de esos aspectos de aquellos vicios de procedimiento que no sean en este aspecto que no lleven al aspecto de invalidar, sino lo que estamos buscando es precisamente el que se invalide, ¿no? Que sea bajo el principio de invalidarlos y no que no sean invalidantes, o que el tribunal o cualquiera de los órganos que tenga que decidir nos confirmen la resolución diciéndonos que si bien es cierto nuestro argumento demuestra la ilegalidad, pero resulta insuficiente para dictar una nulidad o una revocación del acto. Entonces, bueno, dicho esto, la importancia que tiene precisamente preparar una adecuada defensa, los documentos de auditoría, las declaraciones, los hechos más relevantes del caso, pues evidentemente esto nos lleva a preparar con nuestro staff, precisamente de profesionales, la mejor defensa que pueda tener el contribuyente y adecuar esto a argumentos que se deben llevar en el recurso de revocación en línea o en el recurso de revocación exclusivo de fondo, que es la modalidad que también tiene pues muy reciente su mecanismo en el cual sabemos que esta modalidad pues también es importante cuando la defensa establece que los vicios de forma o los vicios de procedimiento evidentemente aquí no son relevantes, sino tendríamos que atacar siempre fondo para efecto de impugnar una decisión dictada precisamente en estos medios. Entonces, dicho de esto, preparando, planeando adecuadamente nuestra defensa, conociendo toda la auditoría, qué fue lo que ocurrió, qué fue lo que entregamos, toda la relevancia que tiene nuestro soporte documental, pues es preparar el mejor argumento, el de hacer nuestros temas precisamente de revocación, en este caso, y en el aspecto de ilegalidad que estamos localizando en las actuaciones. Tratándose de la propia determinación de impuestos, evidentemente, pues vamos a tener determinaciones desde recargos, actualización, multas de fondo y forma, la determinación de impuestos a cargo, pues evidentemente aquí es precisamente no llevar argumentos que sean en todo extremo, pues que sean débiles, ¿no? Que puedan tener una debilidad frente a la actuación de autoridad, sino que fortalezcan precisamente nuestra posición para efecto de poder, en todo caso, llevar a una instancia de litigio adecuado en tribunal y poder tener también una decisión que declare la nulidad, una nulidad lisillana de la resolución impugnada y nos determine esas consecuencias que son precisamente la debida defensa, las consecuencias que se hayan tenido, focalizarlas, tener una defensa, pruebas, etcétera. Entonces, eso es importante porque a partir de analizar qué aspectos fueron especialmente determinados con su fundamento y su motivación, la fundamentación y motivación del acto administrativo, debemos de localizar pues aquellos preceptos que han sido indebidamente aplicados, que hayan sido omitidos o que tengan evidentemente en el régimen en que fue revisado una importancia que llevara a una incorrecta aplicación de la autoridad de estas normas y a que podamos establecer nosotros como defensa precisamente la violación a las mismas, ¿no? A través precisamente de un argumento jurídico que demuestre la indebida aplicación, la omisión, etcétera. Y también evidentemente la incorrecta apreciación inclusive de los hechos que hayan sido materia de la revisión en esos aspectos.
¿Qué importancia tiene el recurso, por ejemplo, de revocación y en todo caso el tema de la jurisprudencia? Bueno, pues que todavía los criterios jurisprudenciales van a ser muy importantes, esos criterios formadores precisamente de las ejecutorias. Sabemos que de manera tradicional esas 5 ejecutorias emitidas por algún órgano en el mismo sentido, en las cuales la jurisprudencia, que precisamente deriva del vocablo juris, que es derecho, y prudentia, si ustedes ven, o prudencia, pues es precisamente ciencia, parte dogmática, la parte de la apreciación prudente del derecho, pues viene ahí esa conformación, la aplicación prudente del derecho desde un aspecto evidentemente dogmático, científico. Entonces nos llevaría precisamente a poder anticipar cuáles serían el camino de nuestra argumentación, el soporte de nuestro argumento, la jurisprudencia, precisamente la cita adecuada de la jurisprudencia en la defensa. Esto es en suma relevante porque pues esto nos daría una posición precisamente, si estuviéramos frente a un juego de ajedrez, pues el mejor movimiento que podamos tener para poder hacer un jaque mate al contrario, ¿no? O sea, es decir, estudiar los movimientos, estudiar las fases, analizar cada documento con detenimiento para efecto de plantear un correcto agravio que define estos puntos. Entonces la jurisprudencia ahí toca un punto muy importante para citarla, e inclusive las tesis aisladas, ¿no? Las tesis aisladas son criterios orientadores en los cuales puedes también robustecer o definir nuestro argumento, ¿no? Desde una óptica de lo que la ciencia jurídica nos establece como hermenéutica jurídica, argumentación, para efecto de plantearlo adecuadamente en nuestra defensa. Entonces, ese es un punto que también tendríamos que estar muy bien planeado en los 30 días que decimos, pues emite la autoridad la resolución y que de alguna manera lleva a conocer perfectamente el caso para plantearlo en el tribunal y llevar pues a un adecuado resultado de defensa estos puntos. Evidentemente sabemos que hay medios jurisdiccionales y no jurisdiccionales, los cuales nos invitan también a poder focalizar cuál sería los aspectos más relevantes de nuestra defensa. En una parte, por ejemplo, yo diría la no jurisdiccional. Es importante también muchas las veces utilizar los medios alternativos de solución de controversias que, por ejemplo, puede brindar la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de la queja, la reclamación, a través del acuerdo conclusivo, que propiamente antes de que se emita una resolución definitiva que imponga un crédito fiscal, pues se pueda interponer en los 20 días que se levanta el oficio de observaciones o el último acta parcial, pues presentar precisamente los aspectos de un acuerdo, de una mesa de trabajo para resolver temas e ir al litigio estratégico en los puntos que sean más relevantes para estos aspectos. Entonces, es importante tomar ese tip, poder analizar nuestro caso en la aplicación de la ley impuesto a la renta, reglamento, miscelánea fiscal, etcétera, interpretar adecuadamente estos preceptos que llevarían a argumentar y llevarían a hacer un argumento sólido en la presentación, ya sea de un recurso de revocación en línea y en su caso de manera optativa a presentación de una demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la etapa ya jurisdiccional, o después de que se agoten precisamente las etapas, ya sea de medio alternativo de solución de controversias, si no se llega al acuerdo, bueno, emitir la resolución en el procedimiento y prepararnos en los 30 días hábiles siguientes para presentar ya sea el recurso de revocación en línea ante la resolución definitiva que imponga el crédito fiscal, o la que determine una negativa de un saldo a favor, o la que determine la situación también en materia de aduanera o de comercio exterior, etcétera, en cualquiera de estas materias, o también cause un agravio que independiente de estos le pueda causar un agravio al contribuyente. En relación al mismo recurso de revocación en línea, también sabemos que hay en el artículo 117 una fracción segunda
en la cual se establecen pues los supuestos de procedencia del medio para algunos casos también que pudiera ser para impugnar sobre todo principalmente el procedimiento administrativo de ejecución, es decir, aquel procedimiento que posterior a precisamente a la emisión de un crédito fiscal y a que no se garantice el interés fiscal dentro de los 30 días hábiles siguientes a que se haya determinado el mismo, si es que se interpuso juicio de nulidad, pues debería de precisamente de activar un mandamiento de ejecución, requerimiento de pago, embargo, convocatoria para remate, etcétera. Ese procedimiento administrativo de ejecución también es impugnable a través del recurso de revocación en línea, pero sí aquí con algunas situaciones muy importantes en las cuales nos va a decir si te causa una lesión este procedimiento te tienes que esperar hasta la convocatoria para remate. Y entonces no en cualquier etapa vas a interrumpir este procedimiento, salvo que se actualicen los supuestos del artículo 127 del Código Fiscal que se refiera precisamente al tema de que te dejen en un estado de indefensión total o de que tengas que soportar un embargo que no corresponda al propietario de los bienes, o una tercería excluyente de responsabilidad. En estos aspectos precisamente pueden interponer el medio de defensa pues desde que conoce y en este caso inclusive cuando es con gravedad evidentemente no tiene ni siquiera un término, salvo el caso del avalúo en donde sí se tienen 10 días hábiles cuando te notifican el avalúo para interponer recurso de revocación para combatir precisamente este tema del avalúo. Entonces, cuando tenemos el embargo de una cuenta bancaria, cuando tenemos por parte del fisco federal, etcétera, pues tenemos la alternativa de interponer un recurso de revocación en línea, pero además con una ventaja, que el artículo 144 del Código Fiscal de la Federación, en recurso de revocación en materia administrativa, nos permite precisamente obtener una especie de diferimiento del plazo de la garantía en lo que se resuelve el recurso sin que podamos o tengamos la obligación de tramitar una garantía del interés fiscal en los medios que te define precisamente el 141 del Código Fiscal, ya sea carta de crédito, billete de depósito ante el Banco del Bienestar o también otros como prenda, hipoteca, embargo en la vía administrativa, etcétera. Entonces esos medios precisamente que serían muy importantes definir, si estamos en recurso de revocación sabemos que contamos con un plazo en el que nos está difiriendo esa obligación de garantizar el interés fiscal, pero si nos vamos directo de manera optativa al juicio de nulidad, pues ahí sí tendríamos que ver a través precisamente de un medio de garantía o presentar vía incidental una medida cautelar positiva o una medida cautelar de suspensión prevista vía incidental en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Entonces, eso serían propiamente el tema de apoyarnos en esto y evidentemente, miren, un tema doctrinal. Es muy importante también al momento de presentar alegatos, por ejemplo, cuando estamos ya en el proceso contencioso administrativo, el de poder reforzar con doctrina, con criterios precisamente académicos, institucionales, etcétera, la parte más relevante que tenga que ver con los argumentos que presentemos como alegatos de bien probado, con nuestros razonamientos de pruebas, no con las de la contraparte, con nuestras pruebas, con las pruebas que producimos, con las pruebas que aportamos, con los argumentos que planteamos en la demanda, hacer argumentos conclusivos con apoyo también en la doctrina, en los aspectos más importantes de la investigación en el área tributaria. ¿Por qué? Porque esto puede ser el efecto ganador. Evidentemente en la práctica podemos cerrar el tema de que la autoridad y el tribunal reconozcan el ámbito en donde ya también se emitió un criterio y que se puede citar y que ese criterio autoral tiene fuerza y que está vinculado también pues a la propia legislación, porque si no amarramos esta parte argumentalmente, difícilmente la doctrina de manera aislada puede producir también un efecto en nuestra defensa. Entonces, recordarán que entonces la parte importante de la defensa es
establecer en nuestro plan de trabajo, pues todos los aspectos que vamos a combatir, nuestra defensa, qué vamos a agotar, si vamos a agotar el recurso de revocación en línea o si vamos a agotar el recurso de revocación exclusivo de fondo, con propiamente cada una de las vamos a decir, supuestos de procedencia, con los presupuestos procesales para que procedan, porque el recurso de revocación exclusiva de fondo evidentemente procede precisamente contra actos de carácter fiscal donde se determine un crédito fiscal en materia precisamente de una facultad de comprobación, como sería el caso de una auditoría fiscal en el domicilio, una revisión de gabinete o una revisión electrónica, y en esos aspectos ante ese crédito también tendría que tener una cuantía. La cuantía que está establecida para la procedencia es alrededor de 6.5 millones de pesos, para que efecto de que procede este recurso, y la diferencia con el recurso de revocación en línea, de resolución exclusiva de fondo, tendría que ver con un tema precisamente del monto de esa cuantía que está determinada, que provenga de esas facultades precisamente de comprobación, pero además de que en la defensa se haya prescindido de agravios o vicios de procedimiento. No permite irse con agravios precisamente de este tipo, y una de las ventajas que se tiene en este recurso y en el juicio es precisamente que no se requiere en este caso la garantía del interés fiscal. Simplemente con interponer el medio de defensa no requerimos de garantizar el interés fiscal en estos aspectos. Entonces, esto hace un aspecto muy interesante en la defensa, estos aspectos que acabo yo de plantearles, de la importancia de la doctrina, de la jurisprudencia en el trabajo de un área de defensa, del staff, ya sea que sea un gerente con su equipo de abogados, en una mesa precisamente, en una sala de juntas un día lunes, pues es preparar precisamente que conozcan los aspectos más actualizados de la jurisprudencia para saber cuáles son los temas que inclusive pues ya no podían plantearse como un agravio porque están superados por los criterios de la jurisprudencia o porque la doctrina también ya lleva un derrotero determinado, y podríamos tomar ese camino también para plantear una adecuada estrategia definida en esos aspectos, y que bueno, pues siempre en este caso me ha tocado a mí tanto en la firma donde tuve oportunidad de elaborar, como ahora de manera independiente, pues darle a mis clientes precisamente esos aspectos relevantes, el que puedan ellos también pues acceder a cierto tipo de defensa, y lo hagan con seguridad, de manera profesional, que estén adecuadamente asesorados y representados en el proceso. Por eso es importante, primero, pues tener adecuadamente esos equipos, conformar, si es una empresa, pues sus áreas, tanto contables, financieras, como el tema también de tener pues este aspecto principal de la conformación del equipo, yo diría multidisciplinario, contador, abogado, muchas veces economista, y hasta otros profesionales que pueden ser paralegales y que auxilian precisamente a la administración de justicia y que se aplique adecuadamente el derecho. Entonces, pues bueno, estos son los aspectos que yo quería plantearles a ustedes. En general, definir lo que es jurisprudencia, la importancia también de la doctrina en estos aspectos, y también, pues bueno, definir lo que son los principales medios de defensa en materia fiscal. Por eso sí me gustaría dejar por ahí anotado precisamente mis datos de contacto. Estoy en Facebook como Víctor OC. Estamos también en redes para que puedan hacer las consultas. Dejaré también mis datos por aquí en la pantalla para que pues puedan hacer las consultas, puedan hacer cualquier punto de vista que pueda sumar precisamente al conocimiento, a la investigación, a la adecuada defensa. Entonces, bueno, sin más, no me resta más que agradecerles a ustedes pues la atención en este programa, y pues invitarlos para la siguiente vez que podamos tener contacto, y pues para desearles a ustedes el día de hoy muy buenas noches
y muchas gracias por su atención.